Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo actualizar a nivel de hardware este computador portátil Acer Aspire 3 A315-54 y también sirve para el modelo A315-54K. Les recomiendo mirar todo el video y leer la descripción del video para aclarar cualquier duda. También les comento que este video está hecho por capítulos, por tanto si quieren pueden ir a la parte que desean ver, ahí en la descripción del video están los capítulos. Entonces bueno, tenemos este computador, sus características son que tiene un procesador Intel Core i3 de la sexta generación, pero como el video es para varias referencias, entonces es para los procesadores Intel, todos de la sexta generación, puede ser un i5, i7, es lo mismo. En este caso tenemos 4 GB de memoria RAM integrada en la board y tenemos un slot para instalar una memoria RAM ahí, y tenemos un disco duro de 1 TB que ahí tenemos instalado el sistema operativo. Como ustedes bien saben, Windows 10, Windows 11 se podría decir que no es posible instalarlo en disco duro porque queda súper lento, entonces la idea es instalar unidades de estado sólido, entonces vamos a hacer eso. Entonces primero que todo, bueno, tenemos que hacer un apagado completo del equipo. Aquí yo estoy con el cursor, me voy acá al menú inicio y le doy clic derecho y aquí en esta parte le damos a apagar, pero debemos tener presionado la tecla Shift y ahí ya le damos clic en apagar y con eso vamos a hacer un apagado completo. Listo, ahora entonces le damos vuelta al equipo para mirar la parte de abajo. Bueno, ya tenemos el equipo en posición hacia abajo para nosotros poder mirar los tornillos y poder desarmar, pero primero les voy a indicar qué es lo que vamos a utilizar, qué es lo que vamos a instalar. Entonces primero les voy a indicar las unidades de estado sólido que tenemos por aquí, que esta es una NVMe con factor de forma 2280, es de 1 TB y pues lógicamente que la vamos a colocar en el puerto M.2. Y pues por acá también tenemos otra unidad de estado sólido para colocarla también en el puerto M.2, pero esta unidad de estado sólido es tipo SATA de 1 TB, pues para saber si el equipo más que todo es compatible con esta tecnología, para que pues si quieren tratar de economizar un poco, estas son más económicas que las de acá, entonces para que también lo tengan en cuenta. Y como ya les había comentado, en este equipo tenemos una sola ranura de memoria RAM, entonces por aquí tenemos esta memoria RAM que es de 32 GB y es una DDR4-3200, y por acá también tenemos otra memoria RAM DDR4-2400 y es de 16 GB. También para que sepamos si nos reconoce este tipo de memoria RAM, primero vamos a probar con esta y si no la reconoce entonces podríamos ya ensayar con la otra. Y por acá tenemos una unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas para sustituir el disco duro que ya tenemos, entonces lo vamos a colocar este es de 2 TB. Si nos reconoce esta unidad de estado sólido, eso indica que también nos puede reconocer un disco duro de esta misma capacidad. También les comento por último que todas estas cositas que yo utilizo aquí voy a dejar los enlaces en la descripción del video para que los compren en Amazon. Si ustedes compran desde esos enlaces, recuerden que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo en el canal y a yo poder también mostrarles este tipo de contenido. Entonces les agradecería muchísimo si van a comprar algo, lo compren desde esos enlaces. Bueno, entonces vamos a retirar lo que tenemos por aquí. Y ahora paso a indicarles el destornillador que vamos a utilizar, que es de estrella de 4 puntas, es mediano, no es grande ni tampoco muy pequeño. Si ustedes lo tienen, lógicamente que podrían hacer este procedimiento, si no, más bien buscar a alguien que lo haga para no cometer errores. Y también vamos a utilizar esta herramienta plástica que ya la han mirado en este canal, que es con la cual yo desarmo los equipos pues para no hacerles daño. Entonces bueno, la vamos a colocar por acá. Y antes de comenzar, las recomendaciones de siempre, qué pena que podamos de pronto perder un poquito el tiempo diciéndoles lo mismo, pero es necesario. La recomendación primera es que este procedimiento cada uno lo hace bajo su propia responsabilidad. Si no se siente capaz, es mejor buscar a alguien que lo haga, alguien que ya tenga experiencia en este tipo de cosas para evitar algún daño. Lo otro es que también tienen que colocar una tela aquí debajo para que cuando nosotros estemos girando el equipo no se nos vaya a rayar con la mesa, con el donde lo tengamos puesto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta también. También hay que tener en cuenta la pulsera antiestática, muy importante por si de pronto vamos a manipular adentro, entonces podemos quemar algo fácilmente con la pulsera antiestática.
nos podemos descargar de esa corriente para no hacer daños al equipo. En mi caso siempre les comento que yo tengo un piso antiestático en el cual yo puedo manipular el equipo sin tener la pulsera. Y por último, que es muy importante tener actualizada la versión de BIOS del equipo por si de pronto alguna incompatibilidad tenemos, entonces con eso podemos solucionarlo. También les comento que si miran este icono, eso indica que estoy acelerando el video porque hay procesos repetitivos pues que de pronto podemos perder el tiempo, entonces ahí es donde voy a acelerar el video y se van a dar cuenta por ese icono. Entonces primero vamos a retirar los tornillos que vemos a la vista, que esa es la primera parte para el desarmado. Se me olvidaba decir que en este equipo el tipo de tornillos es el mismo, por tanto no tenemos que tener ninguna consideración con los tornillos, todos son del mismo tamaño. Bueno, ahora sí vamos con el desarmado, entonces empezamos girando el equipo con la herramienta plástica. Bueno, nos ubicamos en esta parte y levantamos. Listo, ya se levantó toda esta parte de aquí. Seguimos girando el equipo y ahora sí también levantamos la parte de aquí. Acá levantó más y bueno, por aquí creo que podemos seguir introduciendo la herramienta. Esta parte de aquí, cogemos el equipo de acá y miren, ya salió todo esto. Vamos a continuar por el lado de acá y seguimos introduciendo la herramienta plástica y lógicamente con la otra mano vamos sacando la carcasa y aquí va saliendo fácilmente. Por aquí también la introducimos y seguimos por acá, le damos más vueltas al equipo, seguimos introduciendo así de esta manera. Hasta acá ya la introduje, yo creo que esto ya está casi por fuera, así miren, ya está listo. Entonces bueno, vamos a colocarlo nuevamente en su posición como lo teníamos para continuar. Entonces bueno, retiramos la carcasa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo y vamos a reconocer las áreas a procesar. Entonces bueno, por aquí tenemos la ranura de memoria RAM para instalarla. Por acá tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido con factor de forma 2280. Y por acá tenemos el disco duro que pues también vamos a reemplazarlo. Entonces bueno, para hacer todo eso lo primero que tenemos que hacer es desconectar la batería y continuar con lo demás. Entonces bueno, para desconectar la batería la desconectamos desde los lados, desde acá y desde acá. Así. Y listo, esto ya ha quedado suelto. Entonces primero que todo aquí tenemos el puerto M.2 y nos damos cuenta que viene ya con el tornillito para ajustar la unidad de estado sólido y que tenemos dos tuercas, ¿sí?, para que nosotros podamos instalar unidades de estado sólido de diferente tamaño. Por ejemplo, esta es para la con factor de forma 2242 y por acá la 2280, que es la que nos interesa. Entonces bueno, primero vamos a retirar el tornillo. Entonces conectamos la unidad de estado sólido y miramos que esto entra más o menos como a unos 35-30 grados. Entonces bueno, la bajamos y la aseguramos con el tornillo que sacamos. Listo. Ahora vamos con la instalación de la memoria RAM. Ubicamos aquí en esta parte, de igual manera la colocamos y entra como a unos 25 grados aproximadamente y la bajamos hasta escuchar los clics. Listo, ahí ya queda instalada. Recuerden que este equipo tiene solamente una ranura y las 4 GB de RAM es integrada. Están los chips por la parte de abajo en el otro lado de la board. Ahora vamos con el disco duro. Entonces primero lo desconectamos aquí subiendo esta pestaña, retiramos la conexión y debemos retirar los tornillos que se encuentra aquí, otro acá y otro acá, son 4. Entonces ya podemos retirar aquí esta parte y hacer la desconexión. Listo. Ahora tenemos que quitar los tornillos de aquí, de acá y de aquí
aquí también y de por acá también, para nosotros poder meter ya la unidad de estado sólido que teníamos. Entonces, bueno, tenemos aquí el disco duro por este lado y miramos cómo son sus conexiones. Entonces lo retiramos y colocamos el otro de la misma manera, así, y volvemos a colocar todos los tornillos. Y ahora también hacemos su conexión, como se pueden dar cuenta, así. La conectamos aquí. Para los equipos que no tienen este disco duro aquí, sino que solamente vienen con unidad de estado sólido y no tienen el cable, el puerto, el CADI para la instalación de una unidad de estado sólido o disco duro de 2.5 pulgadas, les voy a dejar también el enlace de compra en Amazon ahí en la descripción del video por si de pronto no lo tienen y lo quieren comprar. Bueno, entonces esto va de esta manera, aquí así, pegadito, y nuevamente lo colocamos acá en su posición. Listo. Y volvemos a colocar sus 4 tornillos, uno aquí, otro acá y otro aquí. Y ahora sí, la levantamos aquí esta parte. Como esto va de esta manera, así, esto va aquí y lo vamos a conectar. Listo, bajamos aquí, esperemos que se haya conectado bien. Ahí está bien, listo. Y volvemos a conectar aquí la batería, bajamos y la empujamos de un lado y del otro. Listo, ahí ya está bien conectada. Listo, ya instalamos todo, entonces ya tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 en el puerto M.2 de 1 TB y ya tenemos la memoria RAM de 32 GB y por acá tenemos la unidad de estado sólido que también podría ser un disco duro de 2 TB y ya tenemos conectado pues ya la batería. Entonces bueno, vamos a cerrar el equipo por aquí y vamos a ajustar de los lados, de todo lado, a presionar para que esto vaya cerrando. Listo. Y vamos nuevamente a colocar todos sus tornillos. Bueno, listo, ya terminamos todo, entonces ahora vamos a colocar el equipo en posición de encendido para ver cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Bueno, ahora vamos con el encendido del equipo. Hay que tener en cuenta que unas marcas se demoran más, otras se demoran menos en reconocer un nuevo hardware, por ejemplo, las memorias RAM o la desconexión de la batería. Entonces, en esa unidad de estado sólido en el puerto M.2 ya tiene un sistema operativo preinstalado de Windows 10 para nosotros hacer las pruebas. Entonces, bueno, voy a encender el equipo y vamos a mirar más o menos cuánto se demora. Por ahí les voy a colocar el tiempo. Listo. Listo, miren, ahí ya nos dio imagen, apareció el logo de Acer y ya nos está iniciando Windows 10. Listo, ahí inició Windows, vamos a subir un poquito el brillo, ya está todo completo. Entonces, bueno, ahora vamos a mirar la captura de pantalla que vamos a hacer para explicar mejor lo que instalamos ya acá dentro en Windows.
Bueno, ya estamos aquí en el escritorio de Windows. Primero que todo vamos a mirar el almacenamiento básicamente, y por aquí tenemos ya la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 de 1 terabyte, que son esta y esta. Lo que yo hice fue instalar en un espacio más o menos de 128 gigabytes el sistema operativo y el resto lo dejé para datos. Eso lo podemos evidenciar dándole por aquí, clic derecho, administración de discos. Esperamos que nos abra y miramos, aquí está, este es el SSD que está en el puerto M.2 y por aquí están las particiones del sistema y por acá dejé un poco para datos. Si ustedes quieren, pues lógicamente lo podemos colocar todo para el sistema, pero bueno, yo lo quise hacer así. Entonces por acá ya tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 2 terabytes que también nos la está reconociendo, y ahí podemos guardar información entre estas dos. Ahora vamos a mirar la memoria RAM. Vamos aquí en propiedades y nos muestra que tenemos 36 GB de memoria RAM. Y pues este procesador es un Intel Core i3 de la sexta generación. Todo lo que estamos viendo aquí sucede lo mismo con los demás procesadores de la sexta generación, o sea, el Core i5 de la sexta generación y el Core i7 de la sexta generación también. Bueno, entonces vamos a cerrar en estas partes para mirarlo ya con más detenimiento, más profundidad, qué es lo que instalamos, para que ustedes se den cuenta. Y al final vamos a dar las conclusiones. Bueno, abrimos AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que yo usualmente utilizo para mirar este tipo de cosas y otras cosas. Entonces, bueno, primero vamos a mirar el almacenamiento. Le damos aquí y le damos en ATA. Entonces aquí donde nos muestra la unidad de estado sólido, que es NVMe. Por aquí tenemos su modelo. Bueno, bajamos y por acá nos muestra la referencia, que es una P2 que está en el puerto M.2, que su medida es de 2280, 22 por 80, y por acá están sus velocidades y que es PCI Express, y que por último es de 1 terabyte. Y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas. Aquí nos dice que es un SSD, es SATA 3. Bueno, entonces hasta ahí la parte del almacenamiento. Vamos a mirar aquí en placa base. Está un poquito lloviendo, yo no sé si escucharán ustedes ahí en la grabación. Vamos aquí donde dice SPD y aquí nos va a mostrar la información de la memoria que colocamos en la ranura, más no de la integrada. Esa ya la vamos a ver después. Entonces, como nos podemos dar cuenta, aquí dice que es una DDR4 3200 y que es de 32 GB. Y vamos a mirar por acá para ver cómo nos puede reconocer las memorias RAM. Y por aquí ya miramos que nos reconoce hasta las DDR4-2133, para que lo tengan en cuenta en el momento de comprar memoria RAM para este equipo. Y como tenemos esta que está en la memoria y tenemos una integrada, en total son dos. Por tanto, aquí dice que el modo activo está el Dual Channel, si no dijera el Single Channel, pero entonces sí tenemos activado el Dual Channel porque tenemos dos memorias RAM. Ahora vamos a mirar cómo las está reconociendo. Vamos por acá y nos metemos aquí en DMI, vamos aquí en dispositivos de memoria y nos damos en el canal A, y por aquí encontramos la memoria RAM DDR4-2133, que es la que está integrada, que como pueden ver es de 4 GB, y por acá está su fabricante, que son SK Hynix, que esa es reconocida. Y vamos a ver el canal B, y por acá también tenemos ya la memoria RAM de 32 GB. Como este equipo reconoce hasta 2133, entonces pues lógicamente que esa la va a bajar y va a trabajar a lo que puede hacerlo. Entonces, como se pueden dar cuenta, si ustedes quieren comprar una, les toca de esta frecuencia. Entonces esto sería ya la parte de reconocimiento aquí en Windows. La vamos a cerrar y ahora vamos con las conclusiones de todo lo que instalamos. Bueno, ahora sí vamos con las conclusiones de todo lo que hicimos en este equipo. Primero que todo, les comento que sí es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA en el puerto M.2, por si de pronto quieren comprarla. Estas son más económicas que las otras, que son las NVMe, pero lógicamente que estas no son tan rápidas como las otras. Entonces, si quieren algo de velocidad, podrían comprar una de estas, pero si ya quieren correr programas fuertes o uno que otro jueguito, entonces ya les toca de las NVMe, pero entonces ahí les comento que esta sí es compatible con este equipo. Y bueno, y entre otras cosas, en cuestión del almacenamiento, como se pudieron dar cuenta, todo lo que ensayamos en cuestión de la unidad de estado sólido en el puerto M.2, si gustan ustedes pueden instalar
de menos capacidad, porque en este caso lo hicimos con 1 terabyte, ustedes pueden colocar de 500 gigas, de 250 gigas, incluso hasta de 120 gigas o 128 gigas. A veces necesitamos solamente como para instalar el sistema operativo, entonces podemos colocar una bien bajita, no hay ningún problema. En la parte del espacio para la instalación de un disco duro o unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas, yo ensayé con uno de 2 terabytes. Ustedes si quieren pueden colocarle 1 terabyte también, y lo que les comentaba, pueden colocar un disco duro, que es lo mismo en cuestión de almacenamiento, o una unidad de estado sólido. Debemos entender que esta parte de acá se la utiliza más que todo para guardar archivos, por tanto no habría ningún problema si queremos colocar un disco duro ahí. Incluso los discos duros ustedes saben que son más económicos. En la parte de la memoria RAM hay que tener en cuenta que podemos instalarle, bueno, yo probé 32 GB, ustedes pueden colocarle ese valor, o 16 GB u 8 GB para acompañar las 4 que están integradas. Lo que sí es importante saber es que si la van a comprar, les aconsejo comprar la DDR4-2133, que son más económicas que las de más alta frecuencia, porque si le ponen una de más alta frecuencia, lógicamente que no les va a reconocer toda esa frecuencia. Entonces es mejor colocar de la que les comento para que no gasten más y sea exactamente la que necesita el equipo. Recuerden que si le ponen una memoria adicional en ese puerto, en esa ranura, automáticamente ya hacemos el dual channel, porque el equipo ya tiene 4 GB de RAM integrada. Entonces hemos llegado al final de este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben que lo pueden indicar con el pulgar arriba. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir al canal, que es gratis, que no deben pagar nada. Y también me gustaría que me dejen su comentario con respecto a este video, a lo que ensayamos, si ustedes lo tienen, cómo hicieron su combinación, qué tanto instalaron, para ver cómo les queda, cómo les funciona. Entonces así podemos hacer como un estilo de comunidad con este equipo en cuestión de la actualización de hardware. Entonces bueno, sin más que decir, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.